El día de hoy vamos a comenzar este tutorial donde vamos a analizar resultados. La intención es que podamos saber cómo visualizar resultados, esfuerzos, elementos mecánicos como momentos, cortantes, axiales, torsiones, y vamos a identificar que hay dos maneras de visualizar. Tenemos la visualización en el cuadro de trabajo, en la pantalla azul que vemos, donde nosotros podemos observar todos los resultados de manera visual localizados dentro del modelo. Y también tendríamos acceso a lo que son los resultados en forma de reporte. Entonces vamos a tener dos maneras de ver. Recuerden que todo lo que es ver en pantalla es a través de la pestaña ver. Sabemos ya que cuando nosotros analizamos un elemento, se activan todos estos botones y todos estos botones nos van a mostrar resultados que veremos en la pantalla. Otros resultados ya de manera de reporte o de manera tabulares, incluso de visualización, se encuentran en el botón de Output o lo que son las salidas, donde podremos tener información referente a geometrías, cargas, secciones, materiales, listas de material, partes y conexiones, y todos los resultados analíticos en cuanto a un análisis de resultados, análisis dinámico, análisis de pandeos, distorsiones, centro rigidez, etc. Y tendríamos otro apartado específico para el diseño, que eso lo veremos más adelante. Vamos a hacer una estructura rápidamente con la cual podamos trabajar. La intención es que a través de todos los videos creamos una nueva estructura para practicar todas las herramientas que tenemos de modelado y cada vez se vaya haciendo más fácil. Entonces voy a crear una estructura muy simple. Siempre yo comienzo en este caso con un nodo. Vamos a crear un elemento columna, un piso de 3.5 metros, mis nodos, con las herramientas rápidas, mis shortcuts que tengo con botón derecho. Voy a crear dos marcos en la dirección X. Vamos a copiar dos marcos en la dirección X con una distancia de 6 metros. Y a estos elementos les voy a agregar una descripción de columna. Adicionalmente les voy a decir que estas columnas, cuando se hagan las revisiones de deformación, se generen como si fuera un elemento que está en cantilever. De ahí vamos a crear entonces ahora nuestra viga como un elemento continuo de conexión. Vamos a agregarle su descripción de viga y este elemento lo vamos a dejar conectado. De esta manera vamos a ver si podemos crear entonces ahora un marco en la dirección de Z. Vamos a crear un marco que tenga yo unos, vamos a ponerle unos 4.5 metros, dos veces. Y ahí creé entonces tres diferentes marcos. Voy a unir mis marcos. Voy a usar una herramienta de continuidad para hacer una unión en un solo clic y voy a borrar simplemente estos elementos que no son necesarios, que se crearon subsecuentes al modo de selección y el tipo de elemento que creé. Y a estos elementos les voy a crear también una descripción. Bien. Voy a crear elementos secundarios. Voy a agregar lo que serían tal vez unas nervaduras, algunas viguetas, etcétera, cualquier sección que yo quiera colocar adicionalmente. Vamos a, por ejemplo, esto creo que traíamos una longitud de 6 metros. Voy a agregar o crear unos elementos a cada 2 metros de los claros, o sea, cada tercio. Entonces en X vamos a colocarle 2 metros, una copia. Voy a unir a estos elementos. Y estos elementos los quiero de manera secundaria como elementos con conectividades de articulación. Simplemente puedo seleccionar elementos. Si quiero que ambos extremos estén articulados, utilizo este botón que es articula ambos extremos. Si solamente quisiera articular
un solo extremo, por ejemplo utilizaría esta herramienta, donde yo le digo cuáles son los niveles de articulación sobre el eje 3 o sobre el eje 2. Recuerden que para visualizar ejes es con este botón en verde. Entonces sobre 3 y sobre 2 se pueden articular en cualquiera de las conexiones. En este caso voy a articular ambas conexiones como si fueran elementos secundarios. ¿Bien? Y a esto les voy a agregar su propia descripción de elemento. Bien. Y a estos, recordando que tenemos un espaciamiento uniforme, vamos a copiarlo a cada 2 metros y serían 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Observen, creo uno de más. Observen que donde debió haber caído una copia no hace la copia porque RAM identifica en el caso que haya un elemento ya existente. Entonces esos elementos no los crea, sino que permanecen los elementos que se hayan creado previamente. Bueno, ya creamos nuestra base. Vamos a agregar aquí lo que nos falta serían áreas de carga, porque vamos a agregar áreas de carga que van a estar en dirección X para que tengamos una distribución de cargas en este sentido. Y ahora sí vamos a agregar lo que son nuestras secciones. Vamos a usar elementos de acero. Vamos a irnos a materiales donde voy a utilizar el acero común, por ejemplo, para perfiles W o IR o IPR. Vamos a usar un acero común para esos elementos. Y vamos a agregar sección. Voy a agregar cualquier sección. No voy a preocuparme todavía por lo que sería ir seleccionando cada uno de los elementos. Voy a agregar simplemente una sección W con una sección cualquiera que elijamos por aquí. Voy a colocar una 18 por 35, va a ser algo general, no nos vamos a meter detalle. Simplemente queremos analizar resultados, todavía no nos vamos a ir al tutorial de diseño, eso será hasta su momento. Entonces ya tengo mis secciones. Si yo visualizara en Rendery, así vería mis secciones. El sentido se me hace correcto. En dado caso que ustedes quisieran voltear el sentido de los ejes del elemento, eso se hace en Members y en este botón que se llama ejes locales. Aquí es donde yo puedo rotar mi elemento si quisiera modificar el sentido de mis columnas. Sin embargo, deseo dejarlo como estaba. Entonces aquí tengo mi estructura. Voy a crear un nivel más. Vamos a crear un nivel más. Vamos a crear el nivel. Estábamos a una altura de 3.5 metros y voy a crearlo una vez solamente. Y listo, creo una estructura muy simple. Voy a agregar las condiciones de frontera en los apoyos, en nodos y en restricciones. Vamos a fijar las columnas por debajo. Vamos ahora a crear lo que son mis cargas. Vamos a agregar cargas muertas, cargas vivas. Vamos a agregar un sismo en X y un sismo en Z. Entonces, vamos, cargas muertas, cargas vivas, sismo en X, sismo en Z. Viento, sabemos que podemos meterlos de manera estática. Yo solamente quiero analizar resultados dinámicos del espectro, ¿no? O cercanos a la dinámica, ¿no? Que es el análisis espectral modal que vimos en el tutorial pasado. Entonces vamos a tener cargas vivas, vamos a tener sismo y sismo. Y quiero crear las combinaciones automáticas. Vamos a usar el botón de generar. Vamos a generar las más actuales de enlace del RFD. Ok. Y vamos a generar las más actuales de servicio, las 716. Y se van a crear 13 combinaciones. Ya verificamos que acá tengamos todo. Y ahora vamos a decirle a RAM cuál de estas cargas va a ser nuestra carga muerta. Nuestra carga muerta la vamos a dejar en la condición de cargas muertas. Listo.
Y nos vamos a dar la dirección de los sismos que voy a estar insertando. Vamos a decirle que para sismo en X el factor es 1, la dirección es 0 grados y el damping vamos a dejarlo en 5%. Ese porcentaje se puede modificar, depende del tipo de estructura, ya en un análisis más detallado sísmico. Y en el sismo en Z, factor de 1, el Z es menos 90 y el amortiguamiento 5%. En el espectro voy a hacer un espectro uniforme desde 0 a 10 segundos con un valor de aceleración, vamos a ponerle uno intenso, 0.35 para ver resultados, que es lo que nos interesa en este tutorial. Ahora vamos a agregar lo que son nuestras cargas, las cargas muertas. Voy a colocar una carga muerta más o menos semejante, considerando tal vez una losa 0, estaríamos hablando de unos 350, 400 kilogramos metro cuadrado. Vamos a agregar una carga así, serían en áreas, en cargas, nos vamos a agregar unos 450 kilogramos en la dirección menos Y, de acuerdo a los ejes globales, para agregar una carga en esa dirección. Vamos a verificar la distribución de las cargas, se hizo una distribución de cargas, verificamos más o menos los valores, se ven valores congruentes, la unidad kilogramo metro, como la inserté en kilogramo metro cuadrado, multiplicó el ancho tributario de las áreas correspondientes a cada elemento y eso nos da a nosotros las áreas, la distribución de cargas lineales sobre los elementos. Vamos a irnos ahora a cargas vivas. Vamos a colocar en el entrepiso una carga de unos 190 kilogramos sobre metro cuadrado, una tipo habitacional común. Y para la cubierta vamos a agregar una carga común de 100 kilogramos sobre metro cuadrado en la dirección menos Y. Vamos a hacer la distribución de cargas. Muy bien, se hizo una correcta distribución de cargas. Y listo. Vamos ahora, lo último que nos resta sería agregar lo que son nuestros diafragmas rígidos para el análisis espectral sísmico. Vamos a irnos a nodos, vamos a agregar que esos niveles se asigna automáticamente el número de diafragma rígido de acuerdo a su coordenada Y. Se crearon 2 diafragmas rígidos y vamos a crear las masas de cada uno de los niveles. Calculamos la masa para cada uno de esos niveles. Cargas vivas 1, en el factor de cargas vivas vamos a dejarle 0.7, está bien, para que nos cree una masa. Este factor, recuerden que tiene que ver con las cargas vivas instantáneas que se necesitan para el análisis y diseño sísmico, y eso dependerá de los reglamentos que se estén aplicando. Vamos a darle OK. Y listo, se han quedado las masas. Esta estructura es simétrica, por lo tanto está colocada justo en el centro de mi estructura en cada uno de los niveles. Esos serían los centros de masas y también regularmente los centros de rigideces. Bueno, ya tengo mi estructura, tengo mis masas, tengo mis cargas, tengo mis elementos, propiedades, todo lo necesario. Si todo es correcto, yo entonces puedo mandar a analizar. En el análisis tenemos varias funciones que podemos desarrollar. La fuente de masas, nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? En el nodo masas, que la masa lo obtengas para el análisis dinámico y espectral, obténlo de las masas que he creado. Otra es de que elementos propios, la masa de los elementos, de los pesos propios de los elementos, más el nodo de masas. Esa opción la utilizamos cuando no incluimos o creamos una condición de peso propio donde no estoy incluyendo el peso propio en la condición que cree de carga muerta. Tal vez cree otro que se llama peso propio, otra condición que se llama peso propio. Ahí metí el peso propio, el vector, y en el D o en carga muerta, ahí solamente son las masas o las cargas de cargas colaterales. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? O hago el nodo de masas, que es el que tengo actualmente, porque el peso propio está dentro de la condición de cargas muertas, o ¿sabes qué? Yo separé mis cargas de peso propio y mis cargas muertas colaterales adicionales
como dos separados, entonces considera el peso propio de los elementos y también de masas. Solamente no hay que tener cuidado con este botón, no hay que repetir porque podríamos agregar el doble de la masa. Por ejemplo, en nuestro caso, si yo selecciono esto, estoy agregando ya un peso propio en la condición de carga y también el peso propio que lo vuelve a calcular, entonces eso puede ser peligroso. Entonces hay que tener cuidado con estas opciones. Actualmente estoy utilizando nodo masa porque mi condición de peso propio está dentro de la condición de cargas muertas que utilicé para el cálculo de las masas. Aquí tiene que ver con, bueno, cuántos modos de vibrar deseas calcular. Pueden ser los que uno guste. Por lo general, algunas estructuras no llegan a desarrollar todos los modos de vibrar que tal vez yo estoy solicitando. Entonces eso lo podemos llegar a limitar aquí. Aquí viene el método del análisis de valores que tiene que ver con los modos de vibrar. Tenemos tres: interacción de subespacio, los vectores de Ritz y la Wisconsin-Arnoldi. También tenemos el método de superposición modal. Tenemos tres: el de cuadrados, el SRSS, el ABS, etc. Aquí hay algo importante, dice los análisis resultados con signo, tienen que ver con que cada dirección tiene que ser de acuerdo al signo. Aquí vemos también que podemos hacer un análisis de segundo orden. Esto, por ejemplo, para los elementos muy esbeltos, esto es algo importante, el análisis P-delta, no lo vamos a habilitar. Podemos deshabilitar las deformaciones por cortante. Recordemos que en el análisis de rigidez típico, del libro, por lo general no consideramos las deformaciones por cortante y por eso hay ciertas diferencias a veces de un método analítico a mano y un método como este de un programa computacional, porque adicionalmente habría que agregar las condiciones de deformación por cortante. En este caso, pues las dejamos habilitadas y podemos decir aquí que, por ejemplo, que calcule el centro de rigideces. Voy a habilitarlo a ver si nos arroja algún resultado que podemos aprender de esto. En condiciones, yo puedo decirle cuáles son las condiciones que quiero que analice. Por ejemplo, si solamente estuviera analizando gravitacionalmente de inicio para un predimensionamiento, podría deshabilitar sismos y solamente se van a calcular las combinaciones de carga, de servicio y diseño de cargas gravitacionales muertas y vivas. Aquí vamos a dejarlo que condicione todo. Aquí en el FEM vamos a ver que tenemos que el programa va a hacer un análisis por el método de elementos finitos y nos está diciendo que automáticamente segmente a los elementos de manera física de elementos y placas. Y aquí hay ciertas condicionantes, por ejemplo, si está segmentando los elementos, quiero que se agreguen nodos intermedios en los elementos de intersección, o sea que se hagan cortes analíticamente, no físicamente como nosotros lo analizamos. Pero bueno, aquí colocamos varios de esos límites. Aquí estamos diciéndole que se creen nodos intermedios, sí, que se creen. Podemos decirle cuánto es el mínimo de segmentos que puede tener un elemento o cuánto es la máxima longitud de segmento línea. Esto es para elementos línea. O simplemente aquí le dejo donde hay intersección con otros elementos, ahí sí crea un segmento adicional. En placas también, si queremos placas, aquí podemos decirle cuánto es un elemento mínimo de dimensión para la separación entre nodos de placas. Y aquí si hay una tolerancia de fluencia o de unión de nodos cuando en el segmentado se creen separaciones de nodos menos de 0.2 centímetros, entonces que se haga uno solo. De aquí tenemos opciones del backlink como para hacer revisiones de un análisis lineal sobre el pandeo. Aquí viene sobre cuántos modos de pandeo se pueden analizar, la convergencia y tolerancia para los resultados, el método, etc. Tenemos aquí el solver sobre qué tipo de método. Aquí tal vez tengamos opciones habilitadas o no, dependerá del equipo que tenemos. Algunos
Algunos tipos de procesadores no permiten que se utilicen los cores o los núcleos dentro, sino que tiene que ser por fuera, etc. Esto dependerá bastante del equipo que tenemos disponible. Y aquí el modelo DOF, yo puedo decirle al programa, ¿sabes qué? Detecta automáticamente si esto es una madura en 3D, una placa en 2D, un marco en XY, un marco tridimensional, y eso para agilizar el análisis. Por lo general esto lo dejamos con una detección automática. Y bueno, voy a crear un elemento placa, que había olvidado crear un elemento placa para poder ver resultados. Voy a crear, por ejemplo, una placa volada en este punto. Copy. Vamos a copiar una placa voladita de un metrito solamente en la dirección X. Creamos aquí la placa. Recuerden ese orden de selecciones para poder utilizar crear placas cuadrangulares. Voy a agregarle una propiedad, una descripción. Este es un slab. Este tiene un espesor de 15 centímetros. Y vamos a agregarle un material. Vamos a dejar el 200. 4200, que es de los locales que hemos creado. Cualquiera que tengas de concreto, pues puedes agregarlo. Vamos a agregar la carga que hemos estado utilizando para cargas vivas. La presión es de 100 kilogramos en dirección -1. Vamos a ver que se esté creando con el sentido correcto. Se está creando correctamente. Bien. Y para cargas muertas, estas aquí sí la vamos a dejar un poco más baja. Vamos a ponerle 140 kilogramos por metro en la dirección -1. Listo. Ahora sí, vamos a mandar a analizar. Analicemos. No vamos a mover ningún valor. Analizamos. Si todo está bien, nos va a dar un mensaje por acá abajo en el panel de información. Si no lo tengo habilitado, lo pueden habilitar desde Home. O creo que hay un shortcut que es Control M. Control M, apagan o encienden el panel de información. Entonces en el panel de información vemos que todo ocurrió correctamente, se hizo un análisis satisfactorio, completo, nos dice las ecuaciones que se crearon, cuántos elementos hay, cuánta memoria se necesitó. Y por aquí nos dice que, por ejemplo, en el análisis de eigenvalores solo se encontraron 6 de los 10 que solicité. Eso lo puedo arreglar simplemente si tengo esa obsesión compulsiva de que no salgan warnings. Vamos a quitar ese warning, vamos a dejar que solamente calcule 6 grados, que ya sé previamente del primer análisis que solamente se calculan 6 modos de vibrar. Volvemos a analizar y ahora sí no tenemos ningún warning. Bueno, vamos ahora sí a ver a grueso modo lo que es la vista de resultados. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con visualización en la vista del cuadro de trabajo, o sea, en el ambiente gráfico que tenemos en RAM. Bueno, tenemos aquí varias opciones. Vamos a irnos primeramente con Finite Elements. Finite Elements es un botón que en veces podemos habilitar con el fin de observar, por ejemplo, cómo segmentó analíticamente nuestra estructura de acuerdo a las instrucciones que dimos en este apartado. Adicionalmente, me habilita y me subdivide los elementos de manera que puede ser algo práctico poder observar las subdivisiones. Vamos a habilitarlo. Vamos a ver que, bueno, se segmentaron las vigas. Si pueden ver, aquí ya se segmentan las vigas. Si apago esto, ya no están segmentadas. Recuerden que la instrucción fue que cuando hubieras elementos, solamente se crearán elementos intermedios en la intersección de elementos, y eso es lo que pasó absolutamente. Se crea en la intersección de elementos. Adicionalmente, en placas, recuerden que esto mide 1 metro y hasta esa distancia creo es de 4 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 metros, algo así. Vamos a ver que en la instrucción nosotros le dijimos
que dividía el elemento a máximo distancias entre nodos de 100 centímetros. Entonces no va a superar ninguna de esas dimensiones. Algo muy importante es que a veces cuando estamos habilitando el botón de Finite Elements se deshabilitan algunas cosas de análisis, de diseño e incluso de modificación de algún dato. Si usted quisiera modificar algún dato de aquí, de elementos, de nodos, le va a marcar un error. Hay que ir aquí y apagar Finite Elements. Y vamos a ver ahora que esto es para visualización. Vamos a ver primeramente las fuerzas en elementos. Voy a seleccionar una viga, esta viga central de cubierta. Aquí yo puedo visualizar las fuerzas del elemento. Axiales, cortantes en la dirección, en el eje local 2, ¿no? En el eje local 3, momentos torsionantes, flexiones sobre 2, flexiones sobre 3, 3, mostrar el eje principal y mostrar los valores. Vamos a irnos, por ejemplo, axial. Obviamente, analíticamente, este elemento no está sujeto a cargas axiales por el momento. Vamos a ver las cortantes en 2. Se muestra cuál es la cortante 2. Voy a encender rápidamente el eje local. 2 es el vertical, el cortante en 3 es el horizontal. Analíticamente no hay unas fuerzas participantes en 3. Vamos a ver el esfuerzo torsionante. No hay esfuerzo torsionante en esa viga, pero no así en los extremos. ¿Esto por qué? Porque al ser una estructura simétrica, la torsión que viene por parte de las vigas secundarias no generan torsión sobre esa viga, se equilibran estáticamente bajo la condición de cargas muertas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, todos estos elementos, las vigas, las B1, las BIM1, que son las primarias, y vamos a ver cómo los valores van a ir variando o los resultados van a ir variando dependiendo de la condición que tengo seleccionada. Entonces, muy importante, si quiero observar resultados, tengo que estar en la condición del cual quiero observar resultados. Entonces, si me voy a cargas vivas, voy a observar otros resultados, ya sea para torsional, para cortantes, también cada uno de estos me va a generar por condición un resultado, o por combinación de carga. Vamos a ver qué resultados se observan en sismo en X. Si se observa en sismo en X, ya en esos casos tendría cortantes, torsional, tenemos momentos en 3 sobre 3. Vean el eje local, sobre 3 tenemos unos momentos, participantes, todos negativos, bajo la condición de sismo en X. Vamos a ver ahora en axial aún no me genera, y así podemos observar los resultados de manera visual de los elementos. Por ejemplo, en esta columna vamos a irnos a observar los resultados bajo cargas gravitacionales y en fuerza axial, y ahí podemos ver los valores de fuerza axial. Si damos doble clic al elemento mientras estoy en el análisis y doy doble clic a este elemento, nos va a aparecer aquí los diagramas de fuerza individuales de ese elemento que seleccioné. Es el elemento número 37, tiene una longitud de 35 metros, el nodo J es 9, el nodo K es 35, la sección que tenemos es 1835 y el material me da información relevante general sobre el elemento. Y aquí podría ver individualmente cada uno de los elementos. Yo puedo ver en el diagrama, por ejemplo, aquí tengo momentos en 3, aquí tengo momentos cortantes en 2, podría haber torsiones, podría ver los axiales que están participando y saber el valor en cualquier punto que yo coloque el cursor. Yo puedo conocer más o menos cuál sería el valor. Aquí me dice en 224 o al 64% de la longitud tengo 2076.05 kilogramos por metro o menos 9508.57 kilogramos en valor de carga axial. Entonces, con esto puedo ver información rápida y puedo, por ejemplo, ahora hacer ver
las rotaciones, bueno, aquí vamos a ver las rotaciones en 2, en 3, las rotaciones que hay en el elemento alrededor del eje 3, o sea, sería en esta dirección, la dirección transversal de la sección. Podría haber también traslaciones, cómo se están deformando el elemento en 2, en 3 no tenemos, sobre 1 tenemos, ¿no? Que es el axial, ¿no? Cómo se está deformando. Y lo interesante, la deflexión que se está dando, o las flexiones que se están dando en el elemento por el D1, y que son consistentes más o menos con lo que es el diagrama de momentos, ¿no? Del cambio de este punto de inflexión. Y también podríamos ver fuerzas envolventes, por ejemplo, la axial envolvente, que considera ya todas las condiciones de diseño. Vamos a ver que no cambian los valores. ¿Por qué? Porque esta es la envolvente de fuerzas axiales bajo todas las combinaciones de carga. Podríamos ver la envolvente del momento en 3. Estos son los máximos momentos que están participando en mi sección. Entonces no importa, vean que se cambió el color de la gráfica, no importa qué condiciones estoy observando, se están usando los mayores momentos. Y eso es útil cuando estamos haciendo diseño estructural, pues conocer las envolventes de fuerzas que están participando en nuestros elementos. Vamos a ver la envolvente de cortante, este es el máximo cortante que se presentará en tu sección, etc. Y eso es a través de estar habilitando lo que son los diagramas de fuerza. Estamos estamos en cortante en 2. Y dando doble clic al elemento nos vamos a esta información rápida para observar envolventes o resultados de cualquier condición, o las envolventes de todas las condiciones, las combinaciones de carga. Para reacciones, aquí tenemos el botón de reacciones, podemos observar cuáles son las reacciones verticales para la condición que tenga seleccionada. Por ejemplo, cargas gravitacionales, esta sería la de servicio para cargas gravitacionales. Podría observar las verticales, podría observar las horizontales en ambos planos, F, X, Y y Z. Son valores de reacción. Observemos que se ven un tipo de elemento flecha que permite visualizar la dirección de la reacción. Y también podríamos ver reacciones, como esto es un empotrado, observaremos los momentos de reacción que hay con referente a los ejes globales, sobre el momento sobre Z, o sea, Z global, momento sobre X global. Observamos cuáles son los valores para cada una de las condiciones que tengamos seleccionada. Por ejemplo, podríamos ver para la condición de sismo, esos son los diagramas de momento consistentes, porque el sismo es en X, el momento de reacción debería ser sobre el momento Z, ¿no? Sobre el eje global Z. En el sismo en Z, los momentos van a girar alrededor de X, ¿no? Y es lo que observaríamos en ese caso. Bueno, eso es para valor de reacciones. En cualquier momento pueden apagar resultados con este botón, que es apagar todas cuando ya tenemos saturado de información y queremos rápidamente apagar y para no distraer de tanta información, con este botón se apagan todas las opciones. O si tengo habilitados ya las condiciones de aquí, de reacciones, por ejemplo, de todos los botones pasa lo mismo. Y yo no quiero volver en algún momento a prenderla sin tener que apagarla, porque si utilizo este botón se van a apagar y tengo que volver a habilitar cada una de las condiciones que deseo observar de resultados. Entonces simplemente apago el botón y listo. Y en cualquier momento presiono el botón y se queda grabado la solicitud de información que tengo adicionalmente. Si das el botón que es apagar todas las opciones de mostrar en pantalla, o control U, se deshabilitan. Si vuelvo a prender, ya no están habilitadas las opciones. Entonces tenemos esas dos opciones: apagar momentáneamente con los botones de aquí análisis, o todo apagado y reseteado, podría decirse, en este botón que es apagar todas las opciones de pantalla. Vamos a ver ahora el siguiente botón, que es esfuerzos. En elementos de acero sí se desarrolla una observación de esfuerzos
Por ejemplo, aquí vamos a colocar las envolventes máximos de von Mises y vamos a observar pues cuáles son los esfuerzos que se están dando en los elementos. Estos son envolventes, entonces no importa qué condición estoy buscando porque son los esfuerzos envolventes. Sin embargo, por ejemplo, podría quitar la envolvente e irme para una condición, por ejemplo, de sismo en X y observar cómo son la distribución de esfuerzos. Esto es en acero. En concreto, no se observa esto en los elementos línea. Solamente se observaría en los elementos placa. Vamos a seleccionar los elementos placa. Esos serían los esfuerzos von Mises. Puedo observar esfuerzos envolventes. Entonces vamos a ver que principalmente este esfuerzo nos va a ser principalmente útil para elementos placa, para observar las distribuciones de esfuerzo. Y ustedes conocen toda la teoría, y si no hay que documentarse en cuanto a la teoría de placas para el análisis de elementos finitos, ya que hay varias consideraciones. Por ejemplo, estas concentraciones puntuales que se hacen es debido a la conexión en un único nodo. Entonces hay varias consideraciones, hay que tener cuidado con este botón de esfuerzos. Les recomiendo documentarse con esta teoría de placas y cómo disminuir la probabilidad de errores de resultados que tendrán que ver con el mallado que se hace de las placas y algunas consideraciones adicionales para evitar esta concentración de esfuerzos o considerar esa concentración de esfuerzos. Ahí puedo observar esfuerzos 1-1. Vamos a ver, también podemos observar los locales. El 1 es este, 3 es este, el vertical es 2. Vamos a ver los esfuerzos de nuevo. El 1 sería en esta dirección. Y puedo observar envolventes o para cada una de las condiciones. Puedo observar, por ejemplo, para cargas muertas. Ese es el esfuerzo 1, el esfuerzo 3, el cortante tau 1-3, o sea, el esfuerzo cortante máximo o envolvente que exista, máximo, donde tendría en positivo lo que son las tensiones y en negativo estaríamos teniendo las compresiones. Vamos a ver todos los tipos de esfuerzo que tenemos disponible. Esto ya es una cuestión de explorar cuáles son los datos importantes y relevantes para mi caso. Pero aquí nos muestra también lo que son momentos por unidad, o sea, kilogramo por metro sobre metro, por ejemplo, y puedo con eso pues obtener los momentos que participan para el diseño, por ejemplo, de esta losa voladita en momento sobre 1, es el local, precisamente el momento principal del volado, es el momento en 1, el transversal es el M33, que no sería el principal de diseño, el M3, y puedo observar los momentos máximos y los momentos mínimos. Esto es consistente, ¿no? Obviamente me da momentos negativos 0 en estas zonas porque tenemos ahí una condición de conectividad curiosa. Y así podemos usar todos los resultados. Aquí en placas de concreto tenemos estas 4 herramientas adicionales que nos arroja un aproximado de cuantías. Aquí hay que darle el máximo. De las cuantías, por ejemplo, me dice área de acero, bot y top, bot de bottom, o sea, de abajo. En 1 sería una cuantía máxima en estas zonas de 2.35 centímetros cuadrados por metro. Entonces nos arroja cuantías con las cuales podríamos diseñar el refuerzo que se requiere, adicionar cuántas varillas a cada tanta separación, el 1 top, el 1 bottom, donde estaría necesario, y esto tendría, de nuevo, si no vamos al local, el 1 es varillas paralelas a 1 y el 3 es varillas paralelas a 3. El top y el bot, muy importante, si la vertical está hacia arriba, comúnmente sobre Y, el top es arriba y abajo. Si esto estuviera invertido por alguna cuestión que copiamos, seleccionamos diferente los nodos y 2 queda hacia abajo, ahora el top está abajo y el bot es arriba. Entonces siempre para ver esos resultados de cuantías hay que tener cuidado y verificar
que mi top esté hacia arriba, o sea, 2 apuntando hacia arriba o en la posición o la dirección que considere yo como el top y como el bottom. Aquí en esfuerzos de axiales es un análisis para que nos muestre cuáles son los elementos que están trabajando axialmente para la condición que estoy utilizando. Bajo la carga muertas, las axiales solamente estaremos observando resultados principalmente en lo que son las columnas. Si nos vamos a una condición como esta, también observamos la condición de esfuerzos axiales. Ese resultado ya es en esfuerzo. Vamos a ver que en RAM, una disculpa, corrijo, los esfuerzos positivos son tensiones y los negativos compresiones. Creo que sí lo había dicho correcto. Positivos son compresiones, positivos son tensiones, negativos son compresión. Y aquí observamos nuestras columnas bajo esta condición trabajando con un esfuerzo axial negativo, por lo tanto están a compresión, que es consistente con el resultado. Bueno, eso tiene que ver con fuerzas, reacciones, esfuerzos. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con desplazamientos, deflexiones y deformaciones. Yo puedo observar bajo la carga gravitacional, por ejemplo, bajo las revisiones de servicio, las combinaciones de servicio, cuál es la deformada del elemento. Esto obviamente está escalada, esta deformación, para que sea visual. Posiblemente si dejáramos la deformación real no sería percibible. Si quisieran ustedes modificar el factor de escala de esta deformación, hay que ir a File, nos vamos a Settings, y aquí en Configuraciones Generales, aquí ya habíamos platicado desde hace los primeros tutoriales que en Display yo puedo decir que, ¿sabes qué? Quiero que no sea automática el escalamiento de flexiones, quiero yo poner un multiplicador, y si dejásemos uno vamos a observar que literalmente pues, prácticamente no se deforman. Vamos a encender que se vea la forma original en gris, pues se ve que es muy poquita la deformación. Entonces vamos a regresarlo a la vista para que podamos observar el comportamiento no exacto, pero cómo es que se está comportando las deformadas. Vamos a dejarlo de esta manera. ¿Ok? Entonces ahí se vemos en conjunto. Yo puedo encender y apagar la forma original para que podamos tener de referencia cómo se está deformando con respecto a la forma original mi elemento. Entonces esto es la forma deformada. Deflexiones. Si yo selecciono mis vigas, puedo conocer cuál es la deflexión máxima que se está dando en mi elemento bajo la condición de carga que estoy seleccionando. Ahorita tengo la condición S2, carga muerta más viva. Entonces yo puedo observar en forma de deformaciones unitarias, puedo observar en función de la deflexión en 2, recordando que localmente 2 es el vertical, 3 es el horizontal. Vamos a ver que la deflexión en 2, hay que apagar los ejes locales, es el valor máximo. Y en 3 tenemos 0 porque no hay una carga que esté haciendo una deformación en 3. Y tenemos estos valores que nos indican la deformada en función de la longitud. ¿Qué es esto? Que este valor nos dice que el punto 14975 es igual a la longitud entre 4007. Y esta relación es muy útil porque a nosotros nos da un aproximado más visible en cuanto a los límites, ¿no? Por ejemplo, un límite muy conocido es L entre 240. Entonces, todos los valores que no tengan una relación menor a L entre 240, pues cumplen con la condición de servicio bajo cargas gravitacionales. En este caso, todos están por arriba, las relaciones están por abajo del L entre 240, entonces todos los elementos, por ejemplo, aquí están pasando por servicio y puedo observarlo para todos los elementos. Ahora, en columnas, recuerden que nosotros habilitamos esta opción
de decirle al programa, ¿sabes qué? Esto es un cantilever. Por favor, considera una deformación relativa entre los extremos y no lo que hace no colocar en cantilever es que me relativa a el centro de mi deformado, o sea, me está arrojando la relación de esta deformación entre la longitud, o sea, la deformación máxima que se está dando en cualquier punto de la longitud. Cuando yo digo cantilever, me está dando cuál es la deformación de distorsión entre los extremos. Es una pequeña diferencia. Entonces, en columnas, cuando esté mostrando y está habilitado el cantilever, me mostrará la deflexión relativa entre pisos o el nivel de distorsión. Aquí en este caso, pues las distorsiones son muy inferiores, son menores a L entre 10.000. Cuando son menores de L entre 10.000, el programa ya me da ese símbolo. Aquí vemos que en la deflexión entre sí tenemos L entre 9.454. Recuerden que más o menos los límites gravitacionales andan entre L entre 200 o L entre 500, dependiendo si, bueno, al menos en México, si hay elementos arquitectónicos adjuntos o no los hay, que puedan ser dañados por altas deflexiones de distorsión. Y bueno, esa es la manera de ver deflexiones. En lo que es, este nombre lo dice todo, fuerzas de desplazamiento nodal. Yo selecciono nodos y puedo conocer cuáles las traslaciones y rotaciones que se están dando en ese nodo, en la unidad que estoy requiriendo. Recuerden que siempre cualquier cambio de unidad yo lo puedo hacer aquí al seleccionar el sistema y también la configuración de unidades de qué resultados quiero que se muestren. Por ejemplo, están mostrando en centímetros. Si yo quisiera que las deflexiones, aquí está deflexiones, si las traslaciones, rotaciones, bueno, aquí vamos a ver si modificando no, solamente lo tengo en opción de metros, pero algunas opciones podríamos modificarlas para que nos den las unidades que nosotros deseamos. No tenemos la opción de milímetros, que era lo que quería hacer, pero en este caso podríamos modificar la unidad de presentación. Aquí lo tenemos en centímetros. Puedo observar entonces las deflexiones de todos los nodos. Obviamente las opciones restringidas no muestran resultados porque están restringidos los movimientos y rotaciones en los apoyos debido al tipo de apoyo que tenemos, que es un apoyo empotrado. Pero aquí es donde veríamos todos esos resultados. Bueno, recordando, ya lo vimos, no voy a meterme a modos de vibrar, las formas de los modales, porque ya lo vimos en el tema de análisis espectral sísmico. Ahí es donde podemos ver las deformadas, cada uno de los modos de vibrar, etc. Estos botones los veremos en otro tutorial que nos van a ser particularmente de ayuda para el diseño de elementos de acero. Y van a preguntar, ¿y concreto tenemos ayuda? Sí, tenemos ayuda, pero para eso están estos módulos que son de ayuda para elementos de concreto, que lo veremos en otro tutorial más adelante. Entonces hemos terminado de ver todo lo que podemos observar dentro de pantalla en el cuadro de visualización del ambiente tridimensional, los resultados, ¿no? Y pueden ser particularmente útiles. Algo muy importante es que en todo momento, si ustedes, por ejemplo, quisieran esta fotografía de este diagrama en tal cual lo encontramos, podemos hacerlo en Output y nos vamos a guardar, ya sea imprimir o guardar la vista en tercera dimensión. Vamos a colocarlo, por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio. Voy a darle un nombre que se llame vista momento. Coloco un símbolo que no es. Y aquí quiero que sea un JPG, puede ser un BMP, un Windows Bitmap. Escalado 1, voy a escalarlo 2 para que sea más nítido. Y no voy a mover nada al aspecto. Entonces le damos OK. Y vamos a ver que acá se nos generó esa vista. Tengo esa vista y la puedo utilizar para una presentación, para una memoria de cálculo, para lo que uno desee. Uno puede visualizar o mandar
imágenes de resultados o de la modelación e incluso del renderizado. Podríamos mandar imágenes del renderizado. Esta imagen podríamos mandarla a guardar y nos va a mandar una imagen sin el fondo azul, para no evitar el gasto de tinta, sin el fondo azul, pero sería una buena imagen, una buena visual. Bueno, vamos a ahora ver resultados. Ya vimos todo lo que podemos ver en pantalla y hay que ir jugando y buscando la información como deseamos, lo que queramos ver en pantalla y cómo podríamos graficar esa información. Ahora vamos a ver en el output todo lo que son los reportes que se tienen disponibles. Solamente vamos a ver estos dos, Data y Análisis. Design lo vamos a dejar para el tutorial de diseño. Y Reporte y ver en pantalla o exportar en DXF. Estos botones ya los acabamos de ver. Vamos a omitir solamente la parte de diseño. Datos. En geometría, si yo tengo seleccionado, esto me va a dar información en cuanto a la geometría para algún reporte. Los nodos, numeración de nodos, pisos rígidos, coordenadas, cuáles son los nodos restringidos, cuáles son los elementos, cuáles son sus conectividades de nodos, cuál es la descripción o el nombre que tienen, qué sección, qué material y algunos factores adicionales. Y las articulaciones, qué elementos, en qué forma están articulados. Y por ejemplo en placas, cuáles son las placas, su descripción, su material, su espesor, su centro de gravedad, su área y los nodos de conectividad. Entonces eso es para obtener datos, pueden ser útiles para una memoria de cálculo, para un reporte, por eso se llama el reportes. En donde estamos se llaman reportes. Loads. Ahí podemos decirte que nos muestre el siguiente tipo de reporte. Podemos decir que nos muestre todas estas cuestiones o podríamos eliminar tal vez alguno que otro que no sea necesario. Aquí dependerá de lo que deseamos mostrar. Nos va a mostrar este reporte. Nos da condiciones de carga que están utilizándose, cuáles son las masas que se crearon, que tenemos dos masas por los dos niveles, cuáles son los multiplicadores que tienen de peso propio nuestras combinaciones. En este caso no tenemos multiplicadores sobre las condiciones de carga, las combinaciones, cuáles son las condiciones de análisis sísmico, el espectro de respuesta. Hay mucha información, obviamente depende de todas las cargas que podemos colocar, sin embargo, pues esa es la información para este modelo, pero aquí podemos observar bastante información de cargas. Secciones y propiedades. Recuerden que todos estos reportes dependerán de qué estén seleccionando. Si nomás tienen seleccionado un elemento, pues no me va a arrojar el reporte único, ¿no? De todo, ¿no? Sino solamente el elemento que estoy seleccionando. Si quisiera, por ejemplo, este elemento, ver las propiedades de sección, que es una viga 18x35, o podría seleccionar cualquier otra o cambiar su sección, generamos el reporte y veremos lo que son las propiedades geométricas y de dimensiones de la sección que tengo seleccionado. Esto decía reportes para un elemento individual. Para lo que es esto, lista de materiales, esto es particularmente útil para las preingenierías, para saber cuánto es más o menos un volumen que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí en acero, traigo un acero 18 de A992 grado 50, traigo de una sección 1835 261 metros en mi modelo. No vayamos a confundir de que son exactos, ¿no? Porque recuerden que nuestros modelos pueden variar a la construcción más o menos. Y el peso en acero son 13.528.193 kilogramos. Y eso es particularmente útil, de nuevo, para un reporte predimensional de un análisis rápido de cómo están nuestras densidades de acero o nuestras densidades, en este caso tengo placas, cuáles son mis densidades en concreto. Que por ejemplo para la placa, ¿no? Traigo 3240 para esa losa de 15 centímetros. Yo puedo seleccionar solamente un solo nivel, ir a la lista de materiales y no me va a dar cuáles
en la lista de materiales, secciones y materiales que tengo en ese nivel, en lo que tenga seleccionado. Prácticamente estos reportes involucrarán a todo lo que esté seleccionado solamente. Bueno, de ahí part list y joins list. Esto tiene que ver con las conectividades que tenemos. Posiblemente no nos arroje mucha información en cuanto a eso. Me dice, por ejemplo, que el elemento 10 en el nodo 28 está fijo y puede tener una conexión CHB, BSW. Estas son las conectividades que recomienda y que podemos utilizar si tenemos habilitado lo que es esta sección que se llama Connections. Cuando tenemos Connection, nosotros asignamos conexiones y hace un diseño de conexiones. Más adelante haremos un tutorial para utilizar Run Connection, que es una herramienta add-in o un plugin que se le agrega a RAM Elements dentro de las licencias de Bentley que se tengan disponibles. Bueno, disculpen. Entonces, tenemos ahora también join y part list tiene que ver con las conexiones y los tipos de conexiones. Para análisis de resultados, este análisis de resultados dependerá de lo que yo quiera observar y hay muchas opciones que pueden explorarlos ustedes con más gusto. Vamos a ver este elemento, vamos a encender la numeración de nodos y elementos para poder ver, identificar mejor. Elemento 35. Vamos a irnos a análisis, resultados analíticos y vamos a ver todas las opciones que tenemos. ¿Sabes qué? Yo puedo habilitar en este reporte para las combinaciones que yo tenga seleccionada, o tal vez solamente para las condiciones, tal vez solamente para las combinaciones de diseño, o tal vez solamente para las condiciones de servicio, pero puedo mostrar resultados de diferente índole para nodos, para elementos y para placas. Aquí, por ejemplo, si me voy a que quiero que muestre resultados tanto de diseño por servicio o solamente las condiciones. Vamos a ir, por ejemplo, a las de servicio y solamente voy a habilitar la de servicio S2. ¿Por qué? Porque en el elemento puedo ver sobre ese elemento, por ejemplo, la máxima deformación FL, o sea, la relación de deflexión. Quiero saber también las deflexiones locales. Quiero saber las fuerzas envolventes en cada una de las estaciones. ¿Cuántas estaciones? ¿Sabes qué? Divide mi elemento en 10 estaciones. O sea que me va a dar 10 resultados. El elemento dividido en 10 y me va a arrojar 10 resultados. Quiero también que me muestre las fuerzas en las estaciones. Quiero que me muestres también las fuerzas al final, en los extremos, etc. Yo puedo decir todo lo que quiera, ¿no? Entonces voy a darle a OK. Y vean, aquí tengo mis fuerzas en cada una de las estaciones, ¿no? Los momentos en 3 bajo la condición S2. Si tuviera seleccionar más combinaciones, me generaría uno de estos para cada una de las combinaciones. Tengo ya estos valores que me sirven para pues, saber cuáles son los momentos, el diagrama de momentos con valores a cada 10%, o sea, el elemento entre 10, el cortante también, las fuerzas envolventes que se encuentran, o sea, las máximas y mínimas para cada una de las estaciones para esta combinación de carga. Tengo, miren, las deflexiones en elementos locales. ¿Cuáles son las deflexiones? Aquí me dice cuál es la relativa. En este caso me dice, por ejemplo, cuáles son las deflexiones que se están reportando sobre 2. Estas son las relativas. Esta es cuando no se considera cantilever. La B es cuando es un elemento en cantilever. Aquí, en este caso, me dice que es un elemento cantilever tipo A. O sea, es este. Entonces me va a mostrar la relación tipo A, que es la deformación máxima, y sin importar cuál es la deformación vertical que se dé en J y K.
Entonces, muy importante, este diagrama es muy importante para que observen la importancia de saber cuál es la deflexión que me está mostrando. Esta deformación es la relativa entre los dos extremos que ya se han deformado, se han desplazado. Y de igual manera para el cantilever. Y me muestra los valores rotacionales de deflexión, las deflexiones, relaciones de deflexión, etc. Vemos, por ejemplo, aquí la máxima deflexión relativa, las máximas fuerzas en los extremos que se están dando bajo esa condición de carga. Entonces ahí puedo generar muchísima información. Puedo generar también información de los nodos. Vamos a poner todos estos. Queremos saber los desplazamientos envolventes. No va a haber reacciones. Esto sería si fuera en el extremo abajo. Y esto sería, no deseleccionamos. Estas son todos los desplazamientos, traslaciones y rotaciones que se dan en el nodo 32 y 33 para cada una de las combinaciones que estaban seleccionadas. Y lo que son las envolventes, las máximas y mínimas, y te dice cuál es la combinación que controla esa deformación o cuál fue la que derivó la mayor, la máxima, y cuál es la que generó la mínima, el mínimo valor para cada uno de los nodos. Algo muy importante es que esta información, por ejemplo, si yo quiero saber solamente de esa viga bajo las condiciones de servicio S2 y carga muerta, solamente estas de cargas gravitacionales, las máximas deflexiones, ok, y yo quiero esto está ideal para un reporte. Bueno, tenemos varias formas de poder llevarnos esta información, ya sea guardar como un TXT, mandar con formato Word, mandar con formato Excel y mandar como un Word con formato incluido. Estos dos no tienen formato incluido. Este es el que generaría una vista semejante a este reporte. Vamos a darle clic. Tenemos que tener instalado Word, obviamente, para que se pueda generar este archivo. Se toma algo de tiempo. Entre más elementos y más cosas estemos solicitando, se toma más tiempo generando el reporte. Aquí se generó ya el reporte. Y aquí tenemos el reporte que puede ser de utilidad para una presentación, para una memoria de cálculo, etc. Y se puede hacer para todos los resultados analíticos. También se puede hacer en Excel. La ventaja de hacer Excel es que a veces esa información la podríamos graficar, etc. Bueno, aquí tenemos un problema de formato de las versiones, pero generalmente se genera un Excel con toda la información que puede ser utilizado para hacer cualquier reporte adicional o gráficas adicionales. Por aquí tenemos del análisis dinámico, nos muestra resultados sobre las masas, que ya lo sabemos, cuáles son los modos de vibrar, las frecuencias y los periodos, los porcentajes de participación de las masas, el total de masas, aquí se grafica también el espectro, aquí nos dice un poquito sobre los valores computados espectrales para cada uno de los modos, para el sismo en X, para el sismo en Z, las formas modales, cuáles son los desplazamientos que se están dando en cada una de las masas, para cada uno de los modos de vibrar, y las reacciones en base que se están dando para cada una de las condiciones de sismo que creamos. Por aquí tenemos también las opciones, por ejemplo, de Story Drift. Este es particularmente útil, lento un poco porque tenemos que seleccionar solamente una columna. Podemos hacer una revisión de distorsiones de entrepiso por columna, pero aquí nos da, bajo esta condición, podremos decir, ¿sabes qué? Solamente quiero viento y sismo para condiciones de carga, amplificar o reducir por un medio un factor esas deformaciones o desplazamientos, y podemos obtener estos resultados, estas relaciones de distorsión, que este es el radio, es el numerito que nos interesa para hacer la revisión de servicio de distorsiones. Este es el numerito que nos interesa, que es la relación de distorsión relativa entre niveles. Del 1, 2 y 32, empezamos 1 abajo, 2 el intermedio, 32 arriba. ¿Cuál es la altura? ¿Cuáles son las traslaciones? ¿Cuál es el drift o la distorsión que se está dando? ¿Y cuál es la relación de distorsión tanto en X como en Z?
Tenemos aquí también, dijimos que calcula los centros de rigideces. Bueno, tengo que seleccionar la estructura. Vamos a ver este de análisis. ¿Qué botón es? El centro de rigideces no me está habilitando el centro de rigideces, pero ahí es donde podríamos hacer un análisis del centro de rigideces cuando mandamos a analizar y habilitamos aquí calcular el centro de rigideces. Voy a hacerlo rápidamente para que veamos qué resultado nos mostraría en el centro de rigidez, que es particularmente útil para el análisis sísmico. Y aquí nos dice, en el piso 1, el centro de rigidez es 6x, las coordenadas en x, y, z. Es lo que nos está mostrando, centro de rigideces, que es particularmente útil, de nuevo, para unas condiciones de análisis sísmico. De diseño no lo vamos a tocar, lo veremos en otro tutorial. Y reportes. Estos reportes son para observar los diagramas. Por ejemplo, de esta misma viga vamos a irnos al reporte y aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero los diagramas para condición de carga muerta y viva, el momento en 3, simple o envolvente, ¿no? Entonces vamos a dejar el simple para que nos muestre el momento en 3 y el cortante en 2. Y cualquiera otro de los valores también lo podemos obtener. Si le damos clic, nos va a arrojar este reporte donde podemos observar el diagrama de momentos, el diagrama de cortantes para cargas muertas, para cargas vivas del elemento 35 que tiene esta sección, esta longitud de esta sección. Estos son los nodos de conectividad, los materiales, y podría mandar esto como un reporte y del cual yo puedo obtener esas gráficas para una memoria de cálculo, para un reporte, para un análisis de resultados, etc., ¿no? Y aquí están nuestro reporte con una buena calidad una mejor calidad de los diagramas para poder presentar o llevarme para cualquier tipo de reporte. Esos reportes, recuerden, podemos ver lo que queramos, podemos ver en forma de columnas, cuántas columnas, que se muestren los puntos de inflexión, especialmente en los diagramas, que me indique dónde están esos valores para todas las combinaciones de carga, todas las condiciones de carga posible, para cada uno de los diagramas posibles y disponibles para los elementos. Aquí yo puedo exportar en DXF. Esto, tal cual lo vemos, se podría exportar como un DXF, y esto es particularmente útil también, por ejemplo, para poder observar resultados y poder graficarlos y poder editarlos en nuestros reportes o nuestras memorias de cálculo. Tal cual, esta imagen se manda como un archivo de XF y puedo ver qué condición de carga quiero que se muestre en estos diagramas. Bueno, vean que vamos a tocar ese tema. El diagrama de momentos, por ejemplo, tiene esta particularidad, esta forma muy interesante. Vean que se están reportando prácticamente en 3 secciones, en 3 puntos diferentes. Recuerden que lo que hicimos en nuestra vía es que le dijimos que solamente muestre resultados o que haga separación de elementos segmentados donde hay intersecciones. Voy a mandar a analizar, pero ahora cuando le diga el FEM, ¿sabes qué? Quiero que hagas mínimamente en las intersecciones también, pero al menos haya 6 segmentos u 8 segmentos en cada uno de mis elementos. Eso hará obviamente que el análisis tarde un poco más porque se está haciendo una mayor división de elementos. Y vamos a ver si hay algún cambio en los diagramas. A veces los hay. Vamos a ver que la forma es un poco más suave en cuanto a los diagramas. ¿Y esto por qué? Porque se crearon más segmentos y de acuerdo al método elemento finito, entre más segmentos, pues vamos a encontrar una mayor aproximación, pero el peso analítico es mucho mayor. O también podría verlo en pantalla, que es exactamente el doble clic sobre el elemento analizado, nos arroja los diagramas de manera en pantalla, ¿no? Y esto también podemos hacer un print screen, etc. Y tenemos las herramientas también de visualización, de mandar imágenes o imprimir imágenes, e incluso el text box donde yo puedo ponerle título
a esto, por ejemplo, viga 35, diagrama de momento M33, ¿no? Entonces, si me voy a encender el diagrama de momento 33, quiero que se muestren los valores, quiero que sea un poco más grande el texto, y cuando mande a la imagen a guardar, pues aquí estaría la imagen, ¿no? Por aquí no se ve el título, pero aquí se agregan los títulos. No apareció el título. Bueno, entonces eso es todo lo que hay de visualización, de reportes, de vistas, de todo lo que tiene que ver con observar resultados. Observamos que aquí se habilitó el centro de rigideces. Vamos a parar todo y encender esta. Ahí están los centros de rigideces, ya se muestra habilitado en este punto. Y así es como puedo obtener todos los resultados visuales, ya sea en pantalla o por medio de reportes o por medio de gráficos. Todo es la manera en la cual podemos obtener toda la información. La intención, obviamente, es que ustedes jueguen con qué resultados son los que tengo, dónde los puedo encontrar. Recuerden, todo lo que sea visualizar en pantalla es en ver, todo lo que sean reportes o en documentos o tabulares serían en output. Entonces, bueno, sería todo por hoy. Espero que sea de utilidad para obtenerlo, para que tengan los resultados, que al final y al cabo es lo más importante, ya que el diseño, pues uno lo puede realizar en sus propias hojas de cálculo, tanto para elementos de acero, concreto, muros, placas, etc. Pero lo importante es de que sepan que todos los resultados analíticos son fácilmente desplegables, se generan reportes de manera muy rápida, con unos cuantos clics es suficiente. Y vamos a ver en futuros tutoriales el uso de las herramientas de diseño. Tenemos una herramienta de diseño para elementos de acero muy útil, que por lo general es como se diseña lo más rápido posible, pero también tenemos herramientas y módulos adicionales para elementos de concreto, para muros de mampostería, de concreto, tilt up, ya sea sobre muros modelados o trabajando en standalone, o sea, diseñando un elemento separado. Tenemos algunos elementos de cimentaciones, como unos módulos para herramientas de armaduras, y estos adicionales que son para cuando tenemos RAM connections. Estos módulos, como dice su palabra, son módulos adicionales. Se va a salir de RAM, ya no vamos a estar trabajando en RAM connection, sino se van a crear, se van a abrir nuevas ventanas donde se va a trabajar el diseño de los elementos, pero lo más importante es que sepan que esa información, por ejemplo, en la cuestión de cargas, en la cuestión de fuerzas, resultados analíticos, los podemos exportar al asignar o a un elemento alguna condición, o al tener seleccionado y mandar a diseñar el elemento, se va a llevar toda la información de esa sección y la podemos trabajar en un módulo aparte, pero son archivos separados, se guardan separados, y veremos que la información o la calidad de diseño es bastante buena. Es una gran herramienta estos módulos, especialmente para concreto y columnas y vigas, la cual a veces puede ser en el detallado, podemos ahorrarnos unos pesitos o lograr una muy buena optimización. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar en este tutorial y nos vemos en el siguiente.